Buenos días, hermanos. Es un privilegio que el Señor nos da de poder reunirnos como pueblo suyo, como iglesia, y compartir este tiempo de recordación del Señor Jesús, nuestro Salvador, este tiempo que bendice nuestras almas y bueno, que también nos prepara para lo que vamos a hacer ahora al leer la palabra de Dios. Y les invito a que vayamos a un libro del Antiguo Testamento, el libro de Esdras. Esdras está antes de los Salmos, antes de Job, antes de Esther, antes de Nehemías. Esdras, capítulo 2, versículo 64. Busquen tranquilos. Dice así. Está hablando del pueblo de Israel. Toda la congregación, unida como un solo hombre, eran 42.360. Nos interesa solo esta parte, sigue dando otros detalles de la congregación, pero toda la congregación unida como un solo hombre, y dice que eran una cantidad muy importante. Capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó el 7º mes y ya establecidos los hijos de Israel en las ciudades, se congregó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, que eran los gobernadores, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de la gente de la región, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y los holocaustos cotidianos, según el rito de cada día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, todas las fiestas solemnes de Jehová, todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del 7º mes comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, aunque los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajeran por mar madera de cedro desde el Líbano hasta Jope, conforme a la autorización de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el 2.º año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el 2.º mes, comenzaron la obra Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían regresado a Jerusalén de la cautividad, y pusieron a los levitas mayores de 20 años
a dirigir la obra de la casa de Jehová. También Jesúa, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, se pusieron a dirigir a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto a los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Leemos hasta ahí nomás, hermanos, es muy lindo lo que sigue diciendo de ese comienzo de los trabajos y el sentir que tenían aquellos que estaban allí construyendo. Quisiera compartir unos pensamientos con todos ustedes y que juntos pensemos en trabajar en unidad. El pasaje que tenemos es un ejemplo de eso. Esto, hermanos, no es un tema novedoso, no es algo que no se conoce, no es algo nuevo que deseo compartir con ustedes, sino que es algo importante que debemos compartirlo, que juntos debemos revisar la palabra de Dios en cuanto a lo que nos dice de nuestro movernos, de nuestra marcha como congregación, como iglesia del Señor, y ver qué cosas podemos mejorar. Ese es el objetivo de la enseñanza de la palabra de Dios. No es para atacar a gente, sino para juntos ver lo que el Señor quiere, lo que Él espera de nosotros. El apóstol Pedro, enseñando a los creyentes en su segunda carta, en el primer capítulo, le da una enseñanza muy preciosa en cuanto a que los creyentes somos participantes de la naturaleza divina. Por ese acto soberano de Dios que en el momento de creer en el Señor Jesucristo nos hace sus hijos. Experimentamos, como dijo el Señor Jesús, ese nuevo nacimiento. Pertenecemos a la familia de Dios. Y Él, hablándole justamente de estas cosas que eran conocidas, le dice a los hermanos en aquel momento: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y en el día de hoy también, hermanos, es necesario repetir las enseñanzas de la palabra de Dios. Esas enseñanzas que nos confirman en la verdad de Dios y que nos ayudan a aplicarlas a nuestra propia vida. En primer lugar, los que pasamos aquí adelante a hablar, no estamos enfocándolos a ustedes y nosotros ajenos, no. Sabemos por experiencia que el mensaje normalmente afecta mucho más al predicador que a los que escuchan. Pero esta es una idea para todos nosotros, que tenemos que ir a la palabra de Dios para ver las verdades que contiene la Escritura y estar siempre volviendo a esas verdades. Se decía en el tiempo de la Reforma que siempre tenemos que seguir reformándonos, porque la Reforma fue un volver a la palabra de Dios, y eso es algo que siempre nosotros necesitamos estar haciendo, porque fácilmente nos podemos desviar, pero en las Escrituras tenemos la enseñanza de lo que necesitamos saber para nuestra bendición, y es necesario volver a esas cosas. El pasaje bíblico que leímos está en el Antiguo Testamento, al final del Antiguo Testamento, y ustedes saben que el Antiguo Testamento no está escrito en un orden cronológico. Algunos piensan que sí, que empieza en Génesis y termina en Malaquías y que es una sucesión continua de escritos. No es así. Hay tres divisiones. El Antiguo Testamento está dividido por géneros. En primer lugar está el género histórico. La primera parte del Antiguo Testamento empieza con la historia del hombre y cómo se va desarrollando esa historia. Eso es desde Génesis hasta el libro de Esther.
2 libros después de este que leímos nosotros. O sea que este libro de Esdras y Nehemías y Esther corresponden al período final del Antiguo Testamento. Las otras divisiones las vamos a mencionar porque es bueno que tengamos claro esto nosotros también, son cosas sencillas. La segunda división son los libros poéticos, y a partir de Job hasta el libro de Cantares, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, son los libros poéticos de las Sagradas Escrituras. Y a partir al lado de Cantares está Isaías, y desde Isaías a Malaquías son los libros proféticos. Así que tenemos estas 3 divisiones, acuérdense. Históricos primero, poéticos después y proféticos en tercer lugar. Esdras corresponde al tiempo del retorno del pueblo de Dios o parte del pueblo de Dios del cautiverio que habían experimentado a causa de su desobediencia al Señor. Dios los había permitido que su pueblo fuera llevado cautivo a Babilonia, y allí estuvieron cautivos durante 70 años. Pero Dios también, en su gracia y su misericordia, siempre está dispuesto a dar una nueva oportunidad. Y Dios es un Dios restaurador, y Dios quiere restaurar a su pueblo y traerlo otra vez a la posición donde habían estado como pueblo suyo antes de caer en aquellas desobediencias. Y entonces empiezan por decreto del emperador de aquel momento, que era Ciro, un emperador que Dios le llama mi siervo, y realmente que fue un siervo de Dios, con otro conocimiento de Dios, pero un hombre que hizo lo que Dios le indicaba. Un soberano sometido a la soberanía de Dios. Y entonces, por decreto de Ciro, empezaron a regresar los israelitas a su tierra, dejando aquellos años tan tristes del cautiverio. Y bueno, hubieron 3 grupos distintos. El primero con Zorobabel, que era un hombre que era gobernador, pero un hombre temeroso de Dios, un hombre que buscó de hacer las cosas para honrar y glorificar al Señor. El segundo grupo vino justamente con Esdras, y el tercer grupo vino con Nehemías. Eso es un poco la parte histórica. Vamos a mirar este pasaje, recordando el sentir que expresa el apóstol Pablo en Romanos 15:4, un versículo muy conocido, donde el apóstol dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Estas cosas están en el Antiguo Testamento, pero fueron escritas para nuestra enseñanza. A veces en el día de hoy se desecha demasiado el Antiguo Testamento, y debemos recordar que el Antiguo Testamento es parte de toda la palabra de Dios, de toda la revelación que Dios en su gracia ha querido dejarnos a nosotros. Entonces nosotros tenemos que considerar estas enseñanzas, mirar estos ejemplos, compararlos a la luz del Nuevo Testamento y sacar una enseñanza para nosotros. Pablo, escribiéndole a Timoteo en esos versículos tan conocidos del capítulo 3 de la segunda carta, él le dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pedro también repite este concepto. Toda la Escritura inspirada por Dios, y es útil para instruirnos, para enseñarnos, para convencernos. Es útil para que podamos vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros. Vamos a mirar brevemente este pasaje que leímos para ver 3 cosas que aparecen aquí. Las 3 cosas están relacionadas con lo mismo, están relacionadas con la unidad del pueblo de Dios. Y hermanos,
tenemos que pensar esto porque la obra del Señor requiere de unidad. Ese es el plan de Dios. Dios nos hizo a todos diferentes. Gracias a Dios, todos somos diferentes. Pero Dios en su gracia quiere que esas diferencias, esa diversidad tan grande que hay entre nosotros, sea algo que sea complementario. Así como en el matrimonio, vieron, el hombre y la mujer somos totalmente distintos en la forma de pensar, en la forma física, en muchas cosas. Pero somos seres complementarios, que Dios nos creó así para que pudiéramos ser felices un hombre y una mujer, complementarios. En la iglesia también. No somos soldaditos de plomo todos iguales. Dios no nos diseñó así, no quiere que seamos así. Pero somos diferentes, Dios nos hizo diferentes con nuestras características personales, cada uno de nosotros, cosas que Dios quiere usar en su obra, en su iglesia, para su gloria. Entonces tenemos que tener claro, la diversidad que Dios creó no es un símbolo de división, de que nos vamos a llevar como perro y gato porque somos todos distintos, no. La diversidad que Dios hizo es complementaria y es una diversidad que enriquece tremendamente la unidad que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Me estoy acordando de lo que Pablo dice allí en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla justamente de este tema, de la iglesia como un cuerpo, como una unidad, pero con distintos miembros distintos. Y dice, bueno, pero el ojo no le dice a la oreja, no te necesito. Ningún otro miembro le dice a los demás que no lo necesita. Vaya que sí se necesitan nuestros miembros. Y cuando a uno le patinan algunos miembros, como me está pasando a mí con la vista, uno se da cuenta, ¿no? Qué bendición es que tenemos otros sentidos, otras cosas, como el poder oír, como el poder ver, tantas cosas que Dios nos ha dado, que se complementan, que nos bendicen, que son para un funcionamiento armónico. Nuestro cuerpo puede funcionar armoniosamente por justamente la diversidad de todos los miembros que la componen, sobre todo mientras el Señor nos da salud, nos da fuerzas. El cuerpo humano realmente es algo maravilloso. Entonces, la primera cosa que yo quisiera señalar de este pasaje es que aquí se nos habla de la unidad del pueblo de Dios, la unidad en la obra del Señor, y se mencionan tres cosas distintas. En los tres casos aparecen 4 palabritas muy significativas. Son esas palabras como un solo hombre. Y no se refiere a hombre como varones, sino como el género humano. Como una sola persona. Como si fueran uno solo, lo que estaban sucediendo lo aplicaban de esa manera en esa unidad que estaban desarrollando. Y en el versículo 64 tenemos la primera cosa. La congregación unida, dice, toda la congregación unida como un solo hombre. Le menciono las otras 2 cosas que vamos a considerar y después nos ocupamos. En segundo lugar, en el capítulo 3, versículo 1, dice, se congregó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. El primero era la congregación unida. El segundo es la congregación reunida. No solo unida, sino que además reunida. Estaban unidos mientras cada uno estaba trabajando en distintos lugares. Pero ahora hay una reunión, hay un juntarse, hay una congregación de toda esa gente que estaba unida. O sea, la congregación reunida. Y en tercer lugar, en el versículo 9, leímos que da varios nombres, ¿no?, de los dirigentes
de los sacerdotes, los gobernadores, y dice que como un solo hombre se pusieron a dirigir a los que hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos, y bueno, sigue otra lista. Como un solo hombre se pusieron a trabajar. Unos tenían la obligación de dirigir, de planificar, y otros iban haciendo las cosas en esa unidad entre ellos de acuerdo a lo que se había planificado. Estas tres cosas, hermanos, que tenemos acá en el Antiguo Testamento encajan perfectamente en el modelo de la iglesia que nos da el Nuevo Testamento. Si nosotros queremos pensar en la unidad de la iglesia del Señor, miramos este pasaje y vemos que estas cosas son de acuerdo al diseño de Dios para su iglesia en el Nuevo Testamento. Dios ha diseñado algo completo, algo perfecto, un organismo vivo que es su iglesia. No es una organización, sino que es un organismo. Es algo que tiene vida y que es de la vida de Dios. Por eso es importante que pensemos un poquito en estas cosas. Primero, la congregación unida. La unidad es vital para el funcionamiento y progreso de una iglesia local, y para muchas otras cosas, pero como estamos pensando en la iglesia, tenemos que ver eso, que la unidad es vital para el buen funcionamiento y el adelanto, el progreso de la iglesia del Señor de acuerdo al diseño de Dios, como vimos hace muy poquito estudiando Filipenses, allí que Dios planificó las cosas para el desarrollo de su iglesia, para el crecimiento, para que la iglesia sea algo que prospere, algo que Él pueda derramar bendiciones. Sin la unidad, la iglesia no va a funcionar. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 17, dice así: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Un reino dividido no se mantiene, se destruye. Y una casa dividida contra sí mismo se cae. Bueno, aquí sabemos algo de eso. Ha habido que estar uniendo paredes para que no estén divididas y no se caigan, ¿no? Pero una casa dividida, dice el Señor, se cae, se viene al suelo. No podemos levantar las paredes solas. Y tiene que estar todo unido, todo mancomunado, todo firme, todo seguro. Ese es el propósito de Dios, que su iglesia sea algo unida para mantenerse, para que no caiga, sino que pueda permanecer y crecer, como dice allí también en Corintios, donde dice que somos un edificio, casa de Dios, para que se desarrolle, que crezca para la gloria del Señor. Muy importante, hermanos, es que el Señor oró por esta unidad, la unidad de su pueblo, para que sea algo práctica. Vamos a mirar esto porque más que mis palabras, tenemos que ver que es la palabra de Dios. En Juan 17 es la oración del Señor, esta oración sacerdotal a favor de los suyos. Y en el versículo 11 dice: ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pero ¿cómo? Dios no quiere que seamos 50, que seamos 100, que seamos 1000. No, Dios va a permitir y va a obrar para que eso se produzca, pero Él quiere que seamos uno, una unidad. Uno así como nosotros, dice, dejándonos el ejemplo precioso del Señor Jesús y el Padre. Él podía decir: yo y el Padre una cosa somos, perfectamente unidos en todo el sentido de la palabra. El versículo 21.
para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Otra vez, el Señor rogando por la unidad nuestra, hermanos. No solo por la unidad de la iglesia en el comienzo, sino por la iglesia de todos los tiempos. Gustavo nos decía eso, que lo que el Señor hizo en un tiempo para los suyos lo está haciendo ahora para nosotros. Y el Señor estaba orando por nosotros en esta oración intercesora y está pidiendo que seamos uno en el Señor. Y el versículo 22, en el versículo 21 2 veces aparece esta expresión de que seamos uno y que esa unidad también va a ser un testimonio para este mundo que nos rodea y que la gente al vernos va a creer en el Señor Jesús. El versículo 22 dice: yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Podríamos preguntarnos: Enrique, ¿qué quiere el Señor de vos? Que sea uno con mis hermanos. Y podríamos poner tu nombre de un hermano, una hermana, y decimos lo mismo. El Señor lo que quiere es que seamos uno con aquellos que componemos la familia de los que hemos creído en el Señor Jesús y que hemos recibido el perdón de los pecados y tenemos la dicha, la bendición de servirle y vivir para la gloria de su santo nombre. El Señor agrega en el versículo 23 de esta oración que seamos perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Dios quiere que nuestro desarrollo espiritual sea tan completo que se manifieste en una unidad preciosa, hermosa, que honre y glorifique su santo nombre. Esto es algo muy precioso. Esta unidad de la iglesia, el Señor Jesús oraba por la unidad, nuestra unidad práctica. Pero además, hermanos, tenemos la dicha, la bendición de saber por las Escrituras que esta unidad es algo que Dios ha hecho. No tenemos que hacer la unidad, tenemos que guardar la unidad. Darnos cuenta que somos uno con nuestros hermanos. Con un hermano que de repente tenemos roces, somos uno. Somos uno. Con un hermano que nos llevamos muy bien, somos uno. Con todos, somos uno. Y qué bueno que nosotros podamos entenderlo y ver que es algo que Dios hizo por nosotros. Allí, en ese capítulo que ya les mencioné de 1 Corintios, capítulo 12, y en el versículo 13, habla de la obra del Espíritu Santo a nuestro favor. Y dice que el Espíritu Santo lo vamos a leer para ser textuales. 1 Corintios 12, 13. Leemos desde el 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué precioso es esto. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal, pasaron muchas cosas, y entre las cosas que pasaron está esta que menciona acá el apóstol Pablo, lo que se conoce como el bautismo del Espíritu. ¿Y qué es el bautismo? Es de introducir. El creyente se introduce en el agua cuando se bautiza, y el Espíritu Santo lo que hizo con nosotros, nos bautizó, nos introdujo en un cuerpo. ¿En qué cuerpo? En la iglesia.
en su iglesia, la iglesia del Señor. Desde el momento que tú creíste en el Señor Jesús como tu Salvador personal, tú formas parte de ese cuerpo que es la iglesia de Cristo. Es una obra que hace el Espíritu Santo introduciéndonos en ese cuerpo, pasando nosotros, por la gracia de Dios, a formar parte de ese cuerpo. Y es muy importante entender esto, que nosotros somos una unidad por un hecho soberano de Dios. Porque Dios lo quiso así. Dios lo quiso así. Tal vez nosotros no nos hubiéramos elegido entre nosotros. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que Dios hace. Dios, en su gracia y misericordia, nos vio perdidos, nos salvó y al salvarnos nos puso en el cuerpo que es su iglesia. Formamos parte del cuerpo que es la iglesia. Y es bueno entenderlo. Una persona se puede convertir y puede vivir aislado, pero en los hechos reales esa persona, aunque no conozca a otros creyentes, está bautizado por el Espíritu, introducido por el Espíritu Santo en ese cuerpo que es la iglesia del Señor. No va a ser ya más un ente, no va a ser un ente aparte, un llanero solitario, sino que va a ser una persona que pertenece a un cuerpo, que es la iglesia local. Qué bendición es esto, hermanos, que por la gracia de Dios esa unidad está hecha por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, allí en el capítulo 4, versículo 3, les dice que sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí está la manera de relacionarnos. Buscar ser pacificadores, buscar ser personas integradoras, buscar ser personas sanadoras que podemos ayudar a aquellos que están dolidos, que están pasando por dificultades y poder experimentar la misericordia y la realidad de esa unidad perfecta que Dios ha hecho con los suyos. Una congregación unida. Hermanos, por más que yo hiciera desastre, ya no me puedo desintegrar de esa congregación. Y tú tampoco, ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque es obra de Dios. El Espíritu Santo fue el que nos puso ahí. El Espíritu Santo es el que nos introdujo en la iglesia y el Espíritu Santo es el que ahora quiere trabajar en nosotros para que podamos vivir esa unidad, como Pablo dice, en el vínculo de la paz. Y ahí en ese capítulo 4 de Efesios somos exhortados a ministrar y a servir y perfeccionar nuestro servicio en la unidad del pueblo de Dios que somos cada uno de nosotros. Hay mucha enseñanza sobre este tema en el Nuevo Testamento. Las cartas apostólicas contienen mucha enseñanza que no la vamos a mirar toda porque precisaríamos mucho tiempo, pero estas cosas que estamos viendo juntos nos afirman la verdad bendita y gloriosa que la iglesia es una unidad, es una sola cosa, es un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. No hay dos iglesias, no es que nosotros somos una iglesia por allá y otra. Esto es solo a nivel local, pero todas las personas que han creído en Cristo como su Salvador personal forman parte de la iglesia, la verdadera iglesia que el Señor Jesús va a venir y va a arrebatar como pensábamos hace un rato. Entonces, hermanos, qué bueno que nosotros pongamos estas ideas de la palabra de Dios en nuestra cabeza y nos demos cuenta que tenemos que trabajar en la misma dirección que Dios trabaja, que tenemos que servir de manera que estemos contribuyendo a esa unidad del pueblo de Dios, a esa unidad de la iglesia del Señor, esa unidad que bendice la vida de cada uno de los que la integran. No nos olvidemos de esto. El Señor en su gracia hizo
esto por amor de nosotros. Y desde el momento que creímos estas cosas son nuestras, pero también nosotros, como decía allí en Efesios, debemos ser cuidadosos, solícitos en guardar la unidad. Es decir, en nuestro trato debemos evitar ofendernos unos a otros, porque si hacemos eso estamos haciendo daño. Estamos atentando contra algo que Dios ha hecho, que es la unidad de su iglesia en general, pero también su iglesia a nivel local, en cada lugar que se reúnen los hijos de Dios. Y en nuestro caso, que nos reunimos aquí, es así también para nosotros. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, le habla de las cosas inclusivas que tenían entre ellos, porque los Gálatas eran bastante especiales, pero allí en el capítulo 3, el apóstol Pablo le dice que todos sois hijos de Dios. No se olviden, le dice, hermanos, ustedes son todos hijos de Dios. Y traten a sus hermanos como hijos de Dios. Es lo que dice entre líneas, que deberían disfrutar esa verdad preciosa, pero también tenerla en cuenta en la medida que nos estamos relacionando con los demás hermanos. Dice que todos bautizados en Cristo, todos introducidos en el Señor Jesús y en esa salvación tan grande que Él logró para nosotros. Todos, dice también allí, revestidos de Cristo, es decir, que tenemos la posibilidad bendita de mostrar en nuestro exterior y en nuestra manera de ser las cosas que la gente veía en el Señor Jesús. ¿Se acuerdan de Juan y de Pedro, que cuando salieron del concilio le reconocían que habían estado con Jesús? Tenían un parecido a su Señor. Y también nosotros tenemos esa bendición de estar revestidos de Cristo, para que mostremos eso a la gente que nos rodea. Y todos, le dice allí Pablo a los Gálatas, sois uno en Cristo Jesús. No hay dudas, hermanos, que la enseñanza de la palabra es muy clara en cuanto a la unidad del pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude a movernos bien en esto que Dios ha hecho a favor de nosotros. La unidad no la hacemos nosotros, ya está hecha, gracias a Dios. Si dependiera de nosotros sería algo difícil. Pero Dios la hizo, y cuando Dios hace algo, lo hace bien. Esta unidad de la Iglesia del Señor está hecha por Dios. Y ninguno de los hermanos tiene que estar afuera de esta unidad. Y nosotros debemos apreciar eso y cuidar nuestra parte, y también, en la medida de nuestras posibilidades, bendecir a los que necesitan la bendición de ser atraídos a la congregación, a la unidad práctica del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. Leímos allí, en primer lugar, que el pueblo estaban, en primer lugar, como un solo hombre. En segundo lugar, que también es muy importante, en el capítulo 3, versículo 1, leímos que se congregó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y aquí tenemos la congregación, toda esa congregación que estaba unida, la congregación reunida. La congregación reunida. La reunión de la congregación es una manifestación práctica de la unidad que Dios ha hecho. Los israelitas eran el pueblo de Dios y habían vuelto para restaurar aquellos lugares que habían sido destruidos. Y estaban empezando en eso. Pero no solamente tenían el sentido de que eran un pueblo, el pueblo del Señor, sino que además tenían un compromiso unos con otros en congregarse, en reunirse, en estar juntos. Nuestro versículo dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y hermanos, es muy claro lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a congregarnos, a reunirnos. El Salmo 133, que todos conocemos muy bien,
dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y agrega algo que también tenemos que recordar siempre. Allí donde el pueblo está junto en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Queremos ser de bendición, cultivemos la unidad, cultivemos el congregarnos con el pueblo del Señor. La congregación no solamente debe estar unida, sino que debe estar reunida. Hoy en día, lamentablemente, hay grupos, algún grupo por lo menos, de creyentes que dicen que no, que alcanza con haber creído en Cristo y seguir a Cristo, cada uno por su lado. Bueno, no sé de dónde sacan esa enseñanza, porque la palabra de Dios tiene mucha enseñanza en cuanto a la reunión de los creyentes. Allí en Hechos 2:42 nos da el ejemplo de los primeros cristianos y dice que se congregaban y participaban juntos de la comunión unos con otros, de la enseñanza de la palabra, de la oración y del partimiento del pan. Había cosas que estaban haciendo juntos. ¿Por qué? Porque estaban reunidos, se reunían para ese fin. Cada uno estaba por su lado en otros momentos, pero llegaba el momento que el pueblo del Señor se reunía. Y no hay tiempo para empezar a mirar muchos detalles de esto, pero es bueno que recordemos que la palabra nos alienta a congregarnos y que nos hace ver que en el hecho de reunirnos hay una bendición de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros. Y que también la palabra, como una exhortación, nos dice que no dejemos de reunirnos, que la venida del Señor está cercana y por lo tanto no dejemos de congregarnos. No hagamos caso a los que nos digan otra cosa. Miremos en la palabra de Dios y vamos a ver esas verdades confirmadas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el caso del pueblo de Israel, allí estaban. Habían tenido una experiencia difícil, habían regresado y ahora que estaban en el lugar al que Dios los había traído, ellos estaban reunidos. Se reunieron como un solo hombre. Y no dejemos nuestro lugar vacío en las reuniones, hermanos. En la medida que podamos, el Señor sabe cuándo podemos y cuándo no podemos. Y hay hermanos que hoy quisieran estar acá con nosotros, lo desean de todo corazón y no pueden hacerlo. Tenemos que pedir al Señor la bendición sobre esos hermanos. Unos por salud, otros por trabajo, otros por otras cosas. Pero el hecho es que todos busquemos de reunirnos y cultivar esa unidad preciosa que Dios ha hecho entre el pueblo suyo. Siempre repetimos ese versículo de Mateo capítulo 18, esas palabras del Señor Jesús, donde hay 2 o 3 que congregados, reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Lo creemos? Lo creemos, sí. Creemos que el Señor está aquí con nosotros. No lo podemos ver, pero Él está y Él se manifiesta y Él bendice. Entonces, qué privilegio tan grande, hermanos, que es que como parte del pueblo de Dios estemos presentes en la reunión del pueblo del Señor. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás, que se perdió una primera bendición, muy grande bendición, que fue la aparición del Señor Jesús resucitado en medio del lugar de donde estaban los discípulos. Allí, sin abrir puertas ni nada, repentinamente el Señor apareció en medio de los discípulos. Pero Tomás no estaba. Tomás no estaba. Y eso afectó. Él se puso en una posición de incrédulo debido a su ausencia. Si hubiera estado presente, ya había desaparecido aquel sentido. El Señor tuvo misericordia de Tomás, como la tiene de nosotros,
bueno, sabemos que apareció por segunda vez y le habló a Tomás para restaurarlo en eso que él tenía un concepto equivocado. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que seamos conscientes de la unidad que tenemos unos con otros, en primer lugar, y seamos conscientes que esa unidad se fomenta, se desarrolla, se cuida en la medida que nosotros nos estamos congregando, reuniéndonos alrededor de la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús. Y la tercera cosa, ya para terminar, es la congregación, unida, reunida y activa. La congregación activa. Dice acá que se juntaron los hijos de Israel como un solo hombre y se pusieron a trabajar, en el versículo 9. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. En primer lugar, que cultivemos la unidad, que la cuidemos, que la fomentemos, que la desarrollemos, que vayamos en la misma dirección de Dios, en el mismo obrar del Espíritu Santo. Eso nos va a bendecir mucho en la medida que nosotros seamos cuidadosos de esto. En segundo lugar, que esa unidad perfecta la manifestemos como estamos haciendo ahora, reunidos como pueblo del Señor. Y en tercer lugar, que podamos ser una congregación activa. Esa unidad no puede llevarnos a cruzarnos los brazos. No puede llevarnos a olvidarnos del propósito por el cual Dios nos salvó. Dios nos podía haber salvado y llevado a la gloria. Qué precioso sería. Pero Dios no quiso eso. El Señor Jesús dice allí en el Evangelio de Juan, creo que es 15, 16 o 16, 15, no me acuerdo. Dice el Señor, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los puse para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Es la iglesia activa. Dios está construyendo una iglesia compuesta de piedras vivas, no de piedras muertas. Cada creyente es una piedra viva y cada uno de nosotros como piedras vivas debe manifestar esa vida para la gloria de Dios. Y qué importante que estemos cada uno de nosotros haciendo aquello que podemos hacer, porque Dios no nos pide lo que no podemos hacer, pero que en las medidas de nuestras posibilidades todos nosotros estemos dispuestos y disponibles para el Señor, en lo que podemos hacer. Gracias a Dios por hermanos que, no pudiendo hacer otra cosa, oran por los demás. Yo cuando pienso en esto siempre me acuerdo de una persona, una hermana, doña Hilda Botazzi, una hermana de Reduto que hace años que está con el Señor. Pero cuando la visitábamos en el hogar de ancianos, donde ella estaba, ella lamentaba que no podía hacer más por el Señor. Que estaba allí postrada en la cama y no puedo hacer nada, decía ella. Pero era una hermana que estaba todo el día intercediendo, acordándose de los demás, orando por los demás. No estaba haciendo nada, estaba haciendo mucho y muy precioso, orando. Estaba haciendo lo que podía y el Señor escuchaba aquellas oraciones. Y algunos de nosotros tenemos que dar gracias a Dios por esas oraciones. Pero tal vez es otra cosa, que no estamos postrados en una cama, pero estamos limitados por alguna otra razón, tal vez salud o lo que sea, que nos impide movernos y estar activos como otros pudieran estar. Pero lo importante, hermanos, es que sintamos que somos parte de ese cuerpo que es la iglesia y que en ese cuerpo nosotros tenemos una función. Yo no voy a decir cuál es la función de cada uno, pero el Señor lo sabe y cada uno de nosotros también lo debería saber para que podamos ser una congregación activa para la gloria de Dios. En el caso, después lo pueden leer si quieren, en el caso del pueblo de Israel, aquella congregación unida, aquella congregación reunida y aquella congregación que empieza a trabajar fue una congregación que manifestó
un sentir tremendo de alabanza, de adoración al Señor. Y me gustan las dos maneras que lo hicieron, porque unos al ver el obrar de Dios no se contenían y estaban alabando, adorando al Señor en alta voz. Y otros que habían visto lo que había sido el templo anterior y estaban viendo esto de vuelta, las emociones eran tan grandes en ellos que lloraban en alta voz y estaban expresando de dos maneras el sentimiento que ellos tenían de la presencia del Señor, del obrar de Dios, y aún en eso estaban unidos, porque dice que el sonido se oía muy de lejos y no se distinguía lo que era, si eran alabanzas, si eran cantos o si era llanto. ¿Por qué? Porque era algo que salía unido para la gloria de Dios y para testimonio de aquellas naciones que rodeaban al pueblo de Israel. Hermanos, el Señor quiere hacer mucho con nosotros acá en Ituzaingó, pero debemos buscar ser dóciles a Él, y todos nosotros, en ese modelo que tenemos en el Nuevo Testamento de la Iglesia compuesta por todos los creyentes, participar en las distintas áreas de servicio que tiene la Iglesia. Algunas son más visibles, como los que pasamos acá a hablar, que nos ven todos, y otros hacen otras tareas que ni se ven casi, que si alguien nos pone cuidado de decir, bueno, mira, alguien limpió este salón, alguien limpió las sillas, alguien hizo otras cosas, en fin, distintas tareas que se hacen y que estamos haciendo aquí. Pero que el Señor nos ayude y nos bendiga a todos para que seamos conscientes de que en lo que el Señor está haciendo acá entre nosotros, que digo acá entre nosotros porque es nuestra responsabilidad, no porque seamos mejores que otros, sino que viendo esto todos nosotros estemos dispuestos a que el Señor nos use para la gloria y la honra de su santo nombre. Que este ejemplo tan sencillo del pueblo de Israel en el tiempo de Esdras nos ayude a nosotros también a ponernos en marcha y poner en práctica estas cosas que el Señor nos ha dejado en su bendita palabra. Que así sea.